Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y enseñando la buena palabra de nuestro Dios, que como bien saben estamos estudiando el Evangelio de Mateo y hemos ido avanzando hasta que ya hemos llegado hasta el capítulo 13 y vamos a leer hoy el versículo 41, que así nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Seguimos inmersos en la explicación que el Señor le está dando a esta parábola del trigo y de la cizaña, una vez sus discípulos se lo pidieron. Ya hemos visto casi toda la explicación y en este momento el Señor está hablando del día de la siega, de ese día donde el trigo y la cizaña van a ser separados. Y esa separación tiene a dos protagonistas principales. El primer protagonista es el Hijo del Hombre, que no es otro sino nuestro Señor Jesucristo, que es el que da la orden de realizar la separación entre el trigo y la cizaña o entre los hijos del reino y los hijos del malo. Es Jesús quien dará el pistoletazo de salida. Y los segundos protagonistas son los ángeles, los enviados, los mensajeros de Dios que recogerán del reino de Dios a todos los que han sido de tropiezo, a todos aquellos que haciéndose pasar por oveja eran lobos, a todos aquellos que haciéndose pasar por creyentes eran impíos. O como también dice el final de este versículo, a todos aquellos que hacen iniquidad. Jesús dará la orden y los ángeles la ejecutarán. Hoy me gustaría centrarme en el asunto angelical, en ese gran misterio de los ángeles, porque creo que hay demasiado desconocimiento dentro del pueblo de Dios en cuanto a esta materia. Quizá la gente ha escuchado mucho más hablar sobre el diablo, sobre los demonios, que sobre los ángeles. La gente tiene más conocimiento de los espíritus inmundos que del mundo angelical. Y sin embargo, la Biblia habla 3 veces más sobre los ángeles que sobre los demonios. Así que hablemos por unos instantes de los ángeles. Me gustaría comenzar aclarando una realidad que la Biblia muestra, que la Biblia enseña, y es que existe un mundo espiritual a nuestro alrededor que es tan real como el que ven nuestros ojos. Pero claro, que nuestros ojos no puedan ver algo no significa que no exista ese algo. Es más, este mundo físico que vemos, que tocamos, está regido mucho más por el mundo espiritual que por el propio mundo físico. En ese mundo espiritual no solamente está nuestro Dios, que recordemos que la Biblia enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y versículo 24, que Dios es espíritu, sino que también está Satanás y sus demonios. Pablo le dice a la iglesia de los Efesios en el capítulo 6 y en el versículo 12, que las huestes espirituales, que es lo que nosotros podríamos denominar como los demonios, están en las regiones celestes. Pero también en este mundo espiritual están los ángeles de Dios. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Y aunque no tienen cuerpo físico, en ocasiones pueden manifestarse con un cuerpo físico. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 2, se dice que algunos que han practicado la hospitalidad han hospedado ángeles sin saberlo. Hay decenas, centenas de testimonios de personas que dicen haber tenido un encuentro, no quizá con ángeles como tal, pero sí con personas misteriosas. A mí siempre me ha llamado la atención el caso de muchos testimonios de personas que estuvieron en el ataque contra las Torres Gemelas, que muchas afirman que un hombre le salvó la vida de las llamaradas, le salvó la vida de los escombros, y una vez ese hombre sacaba a las personas de ese lugar, esa persona desaparecía. Un dato curioso de los ángeles nos los da Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 y en el versículo 30, cuando dice que en la resurrección
no nos vamos a casar, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles no se casan como lo hacemos las personas. Y no se casan porque no tienen género. Los ángeles no son masculinos, no son femeninos. Y este pasaje que estamos tratando en esta mañana, donde se nos está mostrando a nuestro Señor Jesucristo dando la orden a los ángeles para hacer la diferencia entre el trigo y la cizaña, nos confirma una vez más que los ángeles están para servir a los creyentes. Todavía más claro lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y en el versículo 14, cuando dice: ¿no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mientras que los espíritus ministradores hacen referencia a los ángeles, bueno, es que incluso las versiones más actuales de la Biblia así lo traduce. Los herederos de salvación somos nosotros, los creyentes, aquellos que un día, ya sea porque Dios nos llame a su presencia o porque el Señor venga primero por nosotros, vamos a heredar la salvación, vamos a heredar la vida eterna. La Biblia nos dice y nos enseña que los ángeles están a nuestro servicio. También la Biblia nos muestra a los ángeles como mensajeros de Dios. Recuerda que fue un ángel quien anunció el nacimiento de Jesús a María. Fue un ángel quien anunció también a Zacarías el nacimiento de su hijo, de Juan el Bautista. También fue un ángel quien le anunció a Pedro en un momento dado que le iba a sacar de la cárcel. Fue un ángel también el que se le apareció a Abraham para anunciarle que no sacrificase a su hijo. De hecho, el significado de la palabra ángel significa literalmente mensajero. No solamente están a nuestro servicio, sino que, como dice también el salmista en el Salmo 91 y versículo 11, Dios envía ángeles cerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. Y antes de terminar, para tampoco alargar mucho más este asunto, me gustaría resaltar el hecho de que la Biblia menciona diferentes tipos, diferentes rangos, podríamos decir, angelicales. Están los arcángeles, los querubines, los serafines y los ángeles. Los arcángeles, por así decirlo, son como los ángeles principales, como son Gabriel y Miguel. Los querubines son seres angelicales creados para guardar, para proteger la santidad de Dios. Fíjate cómo eran dos querubines los que estaban encima del arca del pacto, donde moraba la presencia de Dios, como custodiándola. Fueron también querubines los que Dios colocó en el huerto del Edén una vez echó a Adán y a Eva de allí, para que esos querubines guardasen el camino del árbol de la vida. Así lo enseña Génesis en el capítulo 3 y versículo 24. Y por último están los serafines, que son los seres angelicales que, por lo que la palabra de Dios dice, siempre están conectados a la adoración a Dios. Todo este misterio angelical no nos debería infundir temor, miedo, sino todo lo contrario. Nos tiene que dar esperanza y sobre todas las cosas nos debería dar paz, porque son servidores de la iglesia. Como dice la Biblia en el Salmo 34 y en el versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles nos defienden y son los que un día van a hacer la diferencia entre los verdaderos creyentes y aquellos que no lo son. Ese mundo angelical, ese mundo espiritual que es tan maravilloso, por muchos ignorados, pero que, aunque sea ignorado por muchos, no deja de ser una gran realidad. Están los ángeles de Dios guardando, bendiciendo y sirviendo a los herederos de salvación, a los creyentes, a los hijos del reino. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gloria y honra a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias por haber puesto esos seres angelicales guardando a tu iglesia, bendiciendo a tu iglesia, esos enviados tuyos, esos mensajeros tuyos. Te queremos dar toda la gloria y toda la honra porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias por este día, guárdanos y bendícenos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga, nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Espero que hoy hayas aprendido algo o un poco más, o por lo menos recordado lo que ya sabías sobre el mundo angelical. Lógicamente, en 10 minutos es prácticamente imposible resumir o explicar todo, pero bueno, he intentado hacerlo lo más sencillo posible para que por lo menos tengamos una noción básica de lo que son los ángeles, los diferentes tipos de ángeles y el mundo espiritual. Nos vemos mañana si así Dios nos lo permite. Dios te bendiga.